Ya con algunos días de reposo de este acuerdo que tuvo la Mesa Técnica Constituyente, o podríamos decir esta comisión técnica que estuvo tratando de plasmar en un proyecto de ley este acuerdo político que va a dar una salida institucional, al menos para preguntar a la gente si es que quiere una nueva constitución o no y bajo qué mecanismo. Sobre este tema vamos a hablar junto a Eduardo Bofill, él es profesor de la Universidad Andrés Bello, Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello, también de la Universidad de Valparaíso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, gracias Julio por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Contentos nosotros de recibirte y queríamos partir preguntando respecto a de las asambleas a las que he podido asistir, a los cabildos. ¿Con qué te has encontrado? Hemos visto que te han invitado también a ese tipo de encuentros y cómo es la gente que va, ¿no es cierto?, por cuenta propia a tratar de conversar respecto de la Constitución, que es algo que parece muy lejano. Hemos visto que muchos se han comprado hasta la Constitución por ahí, Sí. la han leído, han tenido como... ¿Cómo ha sido ese tipo de encuentro? Mira, efectivamente, como bien dice Julio, ha habido una asistencia masiva que antes no se veía. La verdad es que uno que se dedica a esto lleva tiempo haciendo este tipo de charlas y antes iban muy pocas personas, los mismos de siempre, diría yo. Pero ahora hay una asistencia masiva, incluso familias. Uno ve filas que se sienta madre, padre, hijo y todos con la Constitución, digamos, nueva, recién comprada, tomando apuntes. Y yo diría que bien transversal, tanto en el color político, eso se ve por las preguntas, y también en las edades. Grupos de jóvenes, amigos que se ve que vienen juntos y también personas ya de avanzada edad que también sacan un cuaderno, toman apuntes y lo bueno es que un poco esta transversalidad ha ido entendiendo, las personas han ido entendiendo que una constitución de uno u otro tipo, en definitiva también termina determinando tu día a día. O sea, no es solo un texto, la constitución también se vive. Yo creo que ese es el cambio que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. Y por eso, bueno, las convocatorias han sido tan masivas y hay tanto también interés en invitarte a hablar de estas cosas. Antes uno tenía un poco que tratar de organizar y ahora digamos, estas invitaciones llegan más solitas. Claro, como en esta ocasión, pero hay ahí tal vez una posibilidad también a partir de ese interés, considerando el desprestigio que hay en la política y muchas veces el rechazo que genera estos temas, pero de todas formas es la instancia para tratar de llegar a esto que tú dices, que la Constitución en el fondo se vive, tiene que ver con el día a día, con que seguramente parte de las respuestas de estallido van a pasar por esa Constitución. Claudia Hayes, una de las integrantes de la mesa técnica, decía va a ser muy importante ahora justamente el trabajo que puedan hacer los partidos de cara a este proceso. ¿Hay una esperanza despierta a partir de esto? Sí, yo creo que sí. Yo soy de los profesores que defiende que esto tiene que tener una salida institucional. Las instituciones son la base de la democracia y en ese sentido también los partidos políticos, por muy desprestigiados que estén y por mucho que hoy a veces cueste prestarles ropa, yo no milito en ninguno, pero creo y entiendo de que los partidos políticos son una parte relevante de la democracia en sí. ¿Por qué? Porque en definitiva son ellos los que tratan de llegar al poder y los que convocan gente determinando un paraguas o un espectro de ideas determinado. Entonces, yo creo que esa unión entre partidos políticos que sí hagan bien su pega, que sí convoquen y se tomen con seriedad su responsabilidad democrática, y una unión con la ciudadanía viva, yo creo que es la solución. Aunque claro, cuesta decirlo porque en la teoría o en la impunidad académica es fácil decirlo, pero claro, la gente ya lleva bastante tiempo desesperanzada de esto, digamos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Esperemos que bien, esperemos que bien. Claro, porque hay gente que uno dice, bueno, se acerca a debatir sobre política, sobre la nueva constitución, probablemente sí va a tener, o ha sido capaz hasta ahora de escuchar lo que ha salido desde el Congreso con estos acuerdos políticos, pero hay otra que definitivamente no cree nada después de lo que ha pasado desde la vuelta a la democracia o desde antes incluso, y que va a ser más difícil de convencer, o probablemente no exista esa posibilidad. Pero justamente la salida institucional radica en cambiar una nueva constitución. Y lo que quería preguntarte es respecto en que en la práctica, ¿qué cosas, por ejemplo, de la vida de los chilenos podrían modificarse? Se han hecho intentos por hacer grandes cambios, a lo mejor el tema del CERNAC, no sé, las pensiones en algunas oportunidades. Pueden haber ejemplos en el que la Constitución, justamente la actual, sí
ha sido un freno para hacer cambios más profundos, porque ha tenido reformas, pero no han sido grandes cambios. Efectivamente, bueno, la Constitución, ya lo decía Jaime Guzmán, ¿no? Estaba pensada y se diseñó específicamente para seguir un plan de gobierno, gobierne quien gobierne, ¿no? Entonces eso ha determinado que tengamos hoy una salud de un determinado tipo, una educación de un determinado tipo, unas políticas de vivienda de un determinado tipo, y tal parece ser que ya con casi 30 años de democracia en el cuerpo, Chile quiere otro tipo de políticas, ¿no? Y cambiar las políticas públicas o cambiar las leyes chocan cuando uno ya sube al piso superior de este ordenamiento jurídico que es la Constitución, porque al parecer esta Constitución entiende que los derechos sociales, bueno, no son derechos. Y si tú lees la literatura de los profesores más conservadores, constitucionalistas por supuesto, entiende que los derechos sociales no son derechos. Entonces, bueno, ¿cómo uno defiende eso ante una persona que tiene que levantarse muy temprano para ir a sacar, digamos, el ticket y buscar número en un consultorio a ver si encuentra o no el número? Bueno, eso es un determinado tipo de salud y bueno, si es que se entiende que Chile quiere cambiar eso y la mayoría lo vota así democráticamente, luego se tendrán que cambiar las leyes y determinadas políticas públicas para que haya una nueva especie de armonía entre Constitución, ley y políticas públicas que determine que esta señora o este señor que se levanta tan temprano, bueno, ya no lo tenga que hacer y tenga una mejor salud. Todo apunta a que podríamos decir tipo, si es que se pueden enmarcar en algún concepto, es más subsidiaria, digamos. La idea es cambiar justamente, no sé si el estilo o el tipo, hacia otro camino que siga a lo mejor lo que otros países también han hecho en este tipo de temas. Bueno, es una pregunta muy, muy buena, Julio. ¿En qué sentido? Que se entiende que los derechos sociales, estamos hablando de vivienda, salud, educación, etcétera, se rigen bajo un principio que se denomina principio de subsidiariedad. Esto cuando uno va a las convocatorias ciudadanas, la gente un poco entre que se ofusca o se ríe, porque yo le digo, bueno, si usted lo lee o se da, digamos, el no trabajo de bajar el PDF y control find para buscar rápidamente, no lo va a encontrar, ¿vale? Yeah. Entonces se entiende que está como en el espíritu, eso dicen al menos los profesores más conservadores que defienden el principio de subsidiariedad. Y la subsidiariedad lo que hace es decir, bueno, si un privado quiere entrar a un determinado derecho o puede entrar a un determinado derecho, el Estado se abstiene, un Estado abstencionista. Entonces eso implica que tengamos, bueno, una salud liderada por el mercado, una educación liderada por el mercado, etcétera, ¿vale? ¿Cuál sería un posible cambio? Bueno, ahí está el Estado social de derecho, que no es un Estado socialista, sino que simplemente un Estado de bienestar. Lo aplican los países nórdicos, lo ha aplicado España, Italia, etcétera, Portugal. Y en definitiva, hay un Estado presente donde se garantiza un mínimo digno en cuanto a todos los derechos sociales, ¿vale? Entonces, eso es aplicar el principio de solidaridad, que sería un antagonista a este principio de subsidiariedad. Subsidiariedad actual, quizás, si es que democráticamente así se dice, pasar a una solidaridad implicaría un cambio en el día a día de muchas personas, especialmente las más desventajadas. Al menos eso es lo que yo creo, sostengo y estoy estudiando. Sí. Que es, en el fondo, para entender un poco el origen de este acuerdo, que es la puerta que se está abriendo y que se abrió con este acuerdo y que se va a traducir en este plebiscito donde vamos a decir, bueno, sí queremos hacer el cambio o no queremos hacerlo. Entonces, esto no estaba en la actual Constitución, la posibilidad de llamar a la gente a votar para cambiarla. Claro, efectivamente tenemos un régimen democrático que permite poco poder de voto directo a las personas, ¿ya? Está toda la confianza en la democracia representativa y luego con toda la crisis de representatividad ha llevado a que, ok, si la instancia para llevar adelante la democracia es la democracia representativa con nuestros representantes y luego ellos caen en una crisis de legitimidad, entonces todo el sistema se ha deslegitimado. Ahora bien, claro, vamos a tener un plebiscito de entrada, va a ser el 26 de abril del 2020, el año que viene, y las personas van a poder votar con 2 cédulas, sí o no, si quiere cambiar la Constitución o no, y toda persona, vote que sí o vote que no, va a poder también votar con una segunda cédula, es decir, con una segunda papeleta, si quiere una convención constituyente, o bien
una convención mixta, ¿vale? Una va a tener 152 representantes y otra 155 y la otra 172. 172, claro. Sí. Ahora, ahí hay otro tema que dice relación con cómo se hace la nueva Constitución. Es difícil porque hay un terreno que está ganado y uno dice, bueno, claro, queremos mejorar todos estos temas que sí se consideren derechos, pero cuando se habla de la hoja en blanco, bueno, dice entonces todos esos derechos que ya han sido adquiridos se van a tener que debatir de nuevo. ¿Qué va a pasar con los tratados internacionales? ¿Es una hoja en blanco también para eso o se mantiene un piso, digamos? Sí, bueno, se va a mantener un piso muy básico que en definitiva el respeto a los tratados internacionales, que Chile es una república democrática. Difícilmente alguien podría sostener en voz alta que quiere cambiar eso. O sea, yo creo que todos queremos seguir viviendo en una república democrática. Pero, bueno, hay un quórum de 2/3, es decir, toda norma que entre a la nueva Constitución se va a tener que votar en esta Asamblea Constituyente o convención mixta, pero en definitiva en esta asamblea, esté conformada solo por ciudadanos o mitad y mitad. Y si se llega a este quórum de 2/3, bueno, esa norma se va a incorporar a la nueva Constitución. Si no, va a tener que quedar a una regulación legal que va a quedar entregada, digamos, a los quórums de mayoría simple o calificada. Pero yo creo que sí es importante señalar que lo de la hoja en blanco es súper importante, porque bueno, se ha hablado mucho de este quórum, ¿no? Se ha hablado mucho, fue bien polémico cuando salió el acuerdo. Este acuerdo ahora ya tiene un vestido un poco más normativo. El acuerdo fue bastante, bueno, se entiende, había una tensión muy grande, en una ola de violencia muy fuerte, los partidos políticos estaban muy presionados, y ya la Comisión Técnica lo ha revestido. Y yo creo que es importante entender de que esto sí o sí tiene que ser desde una hoja en blanco. ¿En qué sentido? No de si Chile va a ser o no democrático, si eso yo creo que nadie lo duda, sino que no puede ser de que en definitiva cuando ya esté el texto final la Asamblea vuelva a votarlo por 2/3. Y lamentablemente esa regulación quedó de una manera un poco ambigua, quedó un poco ambigua. Bueno, yo entiendo de que va a primar, digamos, la cordura, la sensatez, y se debe entender de que este quórum va a ser para cada norma. Entonces, bueno, queremos que el aborto esté, digamos, en la Constitución. Si es que no se llega al quórum, que imagino que va a ser un tema candente, bueno, no entrará. Luego, cada tema, a ver si entra o no entra. Eso se entiende que sí respeta la hoja en blanco. Luego, volver a pasar una votación general por todo, eso parece ser que lesionaría la hoja en blanco. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que revisarlo. Hay muchos temas que van a quedar como para la interpretación. Otro de los asuntos es, por ejemplo, este plazo que hay hasta el 15 de junio para ver si es que se pueden introducir otras reformas que tengan que ver con este acuerdo. Algunos dicen que va a ser facultad exclusiva del Ejecutivo, otros creen que también pueden ser mociones parlamentarias. ¿En qué se quedó al final? ¿Se podrán ser ambos o también va a quedar a juicio de la interpretación? Sí, bueno, yo creo que aquí los abogados, imagino que los abogados de las bancadas van a ponerse bien creativos, pero al menos en mi opinión académica puede ser por mensaje y también por moción, ¿no? Al menos en la regulación actual nada obsta a que un grupo de parlamentarios, un grupo de senadores envíe una moción, por ejemplo, para hablar de cuotas, para hablar de paridad entre hombres y mujeres, o bien para ver el tema de cuotas de pueblos indígenas, que fueron temas que, como la comisión tenía que actuar, digamos, por unanimidad, quedó muy atada de manos a lo que le habían pedido. Entonces no había espacio para una creatividad mayor. Y en tal sentido, todo eso quedó para después. Vamos a ver qué ocurre. Al parecer hay un clamor popular importante al respecto y bueno, vamos a ver si se lleva a cabo o no. Yo creo que puede ser tanto presidente como por moción, tanto por mensaje como por moción. Sí. En este caso la atadura era la unanimidad. Bueno, Eduardo Fil, profesor de Derecho Constitucional, abogado, por cierto, de la universidad y profesor de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de Valparaíso, tú sabrás, bueno, mejor que yo, respecto de la elaboración de la Constitución, porque hablábamos de que la unanimidad en este caso fue una amarra, pero hay otra amarra que tiene que ver con el plazo, que va a ser 9 meses en caso de que justamente se vote sí, que Chile quiere una nueva Constitución, y bajo el mecanismo que sea, van a ser 9 meses prorrogables 3 meses más. ¿Se puede hacer una nueva Constitución en un año? Mira, yo confío en
Yo confío en la institucionalidad, ¿eh? Yo creo que sí, siempre y cuando se entienda que esto va a tener, digamos, una dedicación exclusiva. En ese sentido, claro, si entramos en una convención mixta, se entiende que, por ejemplo, los diputados y senadores no van a cesar en su cargo. Están, digamos, con algún permiso, lo dice el acuerdo de la comisión técnica, para no asistir a las sesiones, etcétera. Pero bueno, es complicado, ¿no? Como un cargo tan importante como el de diputado y senador, que ya conlleva, imagino, una carga horaria mayúscula, Claro. va a poder convivir con otro trabajo que va también a conllevar una carga de trabajo muy importante. Ahora, si Entonces, van a esa sí. convención mixta, no van a poder reelegirse, tengo entendido. Sí, hay ¿O sí? ahí una inhabilidad al respecto, sí. Pero mira, entendiendo de que esto debiese ser un trabajo full time, con responsabilidad tanto democrática como política, yo creo que sí se podría. De hecho, la experiencia de los países dice que en un año se ha podido realizar, la experiencia de otros países. Ahora, hay un tema que también es relevante, que es, no sé si el tema de los 2/3, de las normas, así como está el acuerdo, hace que uno avisore o se encamine por un tipo de constitución, porque hay constituciones que tienen muy pocos párrafos y después vienen las enmiendas que han sido en otros países. También hay formas o estilos de los que, ¿no es cierto?, se podría avanzar en una nueva constitución. ¿Qué dice la experiencia de otros países? Mira, bueno, efectivamente hay constituciones breves, hay constituciones bien extensas, la nuestra es muy extensa, hay constituciones que se pueden cambiar fácilmente, hay constituciones que son muy rígidas, hay incluso algunas que tienen cláusulas pétreas, la nuestra es muy rígida, porque la actual, digamos, la vigente, tiene un quórum para modificarse muy alto. Queda claro con lo que hemos conversado. Claro, y eso también ha llevado a que todo este descontento no haya tenido una salida institucional, o sea, sin el acuerdo difícilmente se ha logrado un quórum de 2/3 para cosas tan relevantes como las que estamos conversando. Se ha logrado, por cierto, se ha modificado la Constitución, ya sea en 3/5 o 2/3, porque depende del capítulo que uno quiere reformar. Claro. Pero bueno, yo creo que hay que confiar en nuestros representantes. Nuestros representantes va a ser esta asamblea, ya sea constituyente propiamente tal o mixta, y ya veremos en qué se alcanza este quórum o en qué no, y dependiendo de eso vamos a llegar a una constitución extensa o un poquito más breve. Sí, yo creo que me atrevo a decir que no va a ser más extensa que la actual. O sea, la actual es muy extensa. Yo creo que va a ser más breve. ¿Qué tanto más breve? Hay que estar atento a lo que ocurra ahí en la deliberación. ¿Y qué tantas cosas van a quedar para la votación simple que Correcto. se pueda dar? Y bueno, ahí la misma asamblea luego determinará el modo de cambiar la constitución futura, porque evidentemente la sociedad cambia y el derecho tiene que ir adaptándose a la sociedad. No puede ser que esta nueva constitución sea pétrea, o sea, se va a tener que poder modificar en el futuro mediano o a largo plazo, y dependiendo de eso también veremos qué enmiendas ocurren cuando ya entremos en años posteriores. Correcto. Perfecto, bueno, Eduardo Bofill, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, también de la Universidad Andrés Bello, quien nos acompañó en esta jornada y también, bueno, nos entregó una serie de aclaraciones, de antecedentes y también de mirada respecto de lo que va a ser este debate constitucional. Eduardo, te agradecemos por haber venido a TV Senado. No, muchas gracias, Julio, por la invitación. Muy contento. Nosotros los invitamos a que, como siempre, en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, puedan revisar estos diálogos, la entrevista de Senado Noticias.